La carta llegó a Kenwood Hall cuando el día 3, el 1 de diciembre, apenas empezaba a oscurecer, sellada con el emblema Hardwick y escrita con la frialdad de quien sabe que el tiempo es un arma. Afuera, la nieve cubría los jardines como un sudario silencioso, y dentro, el eco de una casa demasiado grande para una fortuna arruinada recordaba a cada paso que el fin estaba cerca. Lady Aurelia Kenwood leyó la frase una sola vez, porque no necesitaba más. Preséntese esta noche en Hardwick House o su hogar amanecerá sin dueño. No había súplica, ni cortesía, ni margen para negociar, solo la certeza de que el hombre al que más despreciaba en toda la alta sociedad había elegido la víspera de Año Nuevo para ejecutar su golpe final. Aurelia apretó el papel entre los dedos, no con miedo, sino con una rabia afilada por años de humillación contenida. Desde que su familia cayó en desgracia, ella se había convertido en un espectáculo incómodo para los salones a la joven noble que ridiculizaba en público a los hombres que compraban apellidos en quiebra, la hija del varón arruinado que se negaba a aceptar su lugar con docilidad. Para Aurelia, Lord Silas Hardwick no era solo el propietario de la deuda que amenazaba con borrar Kenwood Hall del mapa. Era el símbolo perfecto de un sistema que exprimía familias enteras y luego brindaba sobre su ruina. Mientras se preparaba para acudir al baile más lujoso del invierno, como si fuera una invitada honrada y no una rehén elegante, Aurelia juró que no permitiría que esa noche terminara con una sumisión silenciosa. Si Silas Hardwick quería humillarla, obligándola a aparecer a su lado, ella se encargaría de devolverle la afrenta ante toda la nobleza. Lo que Aurelia aún no sabía era que aquella carta no solo marcaba el inicio de una guerra social, sino la apertura de una verdad enterrada, una que haría temblar los cimientos tanto de Kenwood Hall como del imperio Hardwick. Lord Silas Hardwick observaba el enorme reloj de pie en el salón principal de Hardwick House, mientras los criados encendían velas y colgaban ramas de acebo con precisión ritual. Cada tic del péndulo marcaba no solo el paso hacia un nuevo año, sino la reputación que él mismo había construido golpe a golpe, la del Marqués del Invierno, el hombre que ejecutaba deudas justo antes de las fiestas, sin temblarle la mano, sin permitirse la indulgencia de la compasión. La sociedad lo admiraba y lo temía en igual medida, y Silas se había convencido de que esa distancia emocional era necesaria para sobrevivir en un mundo donde la debilidad se pagaba caro. Para él, Aurelia Kenwood no era una víctima romántica, sino una heredera orgullosa que se negaba a aceptar que las cuentas debían saldarse, incluso cuando dolían. Y sin embargo, había algo en ella que le resultaba peligrosamente familiar: la furia de quien ha sido arrinconado sin haber sido escuchado. Silas no había exigido su presencia en el baile por simple crueldad. Estaba convencido de que Aurelia ocultaba un documento capaz de invalidar el pagaré que sostenía legalmente la ruina de los Kenwood. Esa sospecha lo mantenía en guardia, irritado, tenso. Su madre, Lady Idonia Hardwick, veía la noche como una jugada maestra en una posible nuera domada, una alianza sellada, un apellido rebelde finalmente sometido. Silas, en cambio, sentía que algo se estaba cerrando a su alrededor con la misma frialdad que el invierno. Cuando imaginó a Aurelia cruzando las puertas de Hardwick House, no pensó en una victoria fácil, sino en un choque inevitable. Dos voluntades enfrentadas, dos orgullos afilados, dos enemigos obligados a sonreír bajo los mismos candelabros. Y mientras el reloj avanzaba inexorable hacia la medianoche, una pregunta comenzó a instalarse, incómoda y persistente: ¿qué ocurriría si, al ejecutar esa deuda, Silas descubría que todo su poder descansaba sobre una mentira que él mismo nunca eligió construir? Hardwick House recibió a Lady Aurelia Kenwood con un despliegue de luz y lujo que rozaba la provocación. Las velas multiplicaban su resplandor en los espejos altos. Las guirnaldas de acebo adornaban columnas centenarias y el enorme reloj de pie dominaba el salón principal como un juez silencioso, recordando a todos que el tiempo no perdonaba. Aurelia avanzó por la escalinata con la cabeza erguida, vestida con una elegancia sobria que no pedía aprobación, consciente de que cada mirada medía no solo su apariencia,
sino el precio de su apellido. La música envolvía el ambiente con una cortesía casi cruel, y los invitados murmuraban con esa curiosidad afilada que solo la alta sociedad domina. La expectación de ver a una mujer orgullosa acompañando al hombre que podía despojarla de todo al amanecer. Silas la esperaba cerca del centro del salón, impecable, distante, rodeado de aliados financieros que lo saludaban con respeto calculado. Cuando sus miradas se cruzaron, el aire pareció tensarse como una cuerda a punto de romperse. Aurelia sintió el impulso inmediato de desafiarlo, de convertir cada gesto en un acto de resistencia. Silas, por su parte, percibió en ella una hostilidad contenida que no encajaba con la sumisión que su madre esperaba. Bailaron porque el protocolo lo exigía, moviéndose con una precisión que ocultaba la guerra interna. Manos que se tocaban solo lo necesario, cuerpos que se acercaban sin concederse tregua emocional. Cada giro era una negociación silenciosa, cada inclinación una advertencia. Aurelia notó cómo Lady Idonia observaba desde la distancia, evaluando cada sonrisa, buscando el momento exacto para inclinar la balanza social a su favor. Silas, mientras tanto, recibía mensajes discretos de sus administradores, recordatorios de plazos, cifras y consecuencias. Si el anuncio no se producía según lo planeado, la noche avanzaba entre brindis y conversaciones educadas, pero bajo esa superficie el conflicto crecía. Aurelia sabía que estaba siendo exhibida como parte de una transacción. Silas sabía que la estaba forzando a una escena que podía destruirla. Y aún así, ninguno cedía, porque en ese choque de voluntades, ambos empezaban a reconocer algo inquietante. El otro no era débil, ni predecible, ni fácil de quebrar. Fue durante una pausa en el baile, cuando Aurelia buscó aire lejos del escrutinio constante, que el castillo comenzó a mostrarle otro rostro. Se deslizó por un corredor lateral, siguiendo el murmullo apagado de la música hasta llegar a una biblioteca privada, menos iluminada, cargada con el olor a cuero viejo y papel antiguo. Allí, lejos del ruido y de las máscaras sociales, el silencio se volvió casi opresivo. Aurelia recorrió los estantes con una mezcla de rabia y curiosidad, consciente de que las casas poderosas siempre guardan sus verdades en libros que nadie abre. Fue entonces cuando vio el diario, discreto, encuadernado en piel gastada, escondido entre volúmenes legales que parecían no haber sido tocados en años. No lo buscaba, pero lo reconoció como se reconocen las cosas importantes por la forma en que el pasado parece llamar desde el polvo. Al abrirlo, Aurelia sintió como la sangre se le enfriaba. Las páginas, escritas por la difunta esposa del antiguo marqués Hardwicke, hablaban de maniobras financieras, de firmas falsificadas, de deudas creadas para forzar la venta de tierras que luego eran revendidas en silencio. El apellido Kenwood aparecía allí, no como un deudor negligente, sino como una pieza en un juego mucho más amplio. Lo más perturbador no fue descubrir el fraude, sino comprender que Silas Hardwicke había sido mantenido deliberadamente en la ignorancia, instruido para cobrar sin saber que ejecutaba una mentira heredada. Aurelia cerró el diario con manos temblorosas, consciente de que esa información lo cambiaba todo. Su enemigo ya no era una figura simple, y esa complejidad la enfureció tanto como la desarmó. Cuando Silas apareció en el umbral, alertado por su ausencia prolongada, el choque fue inevitable. Él vio el diario en sus manos y comprendió de inmediato que una puerta había sido abierta sin retorno. La furia que lo atravesó no fue dirigida a Aurelia, sino a la posibilidad de que su reputación, su rigidez, su imagen de hombre implacable estuvieran construidas sobre un engaño cuidadosamente cultivado. En ese instante, la biblioteca dejó de ser un refugio y se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde el odio comenzaba a mutar en algo mucho más peligroso, en la verdad compartida. El momento de las máscaras llegó como un cambio de clima dentro del mismo salón. Los criados repartieron antifaces de terciopelo, plumas y encaje, y los invitados se entregaron al juego con esa ligereza fingida que solo la aristocracia podía permitirse, como si ocultar el rostro fuera una broma
y no una costumbre natural de su mundo. Aurelia se cubrió con una máscara oscura que realzaba la intensidad de su mirada y, por primera vez, en toda la noche, sintió una pequeña grieta de libertad a la posibilidad de moverse sin ser inmediatamente reducida al rumor de la Kenwood arruinada. Lady Idonia, sin embargo, entendía el juego de otra manera. Para ella, las máscaras eran un arma perfecta, permitían crear escenas sin testigos claros, sembrar interpretaciones y destruir reputaciones con una sola imagen. La trampa se desplegó con precisión. Aurelia fue conducida entre saludos y falsas cordialidades hacia un rincón más apartado del salón, donde un joven caballero, elegido por su ligereza y su falta de escrúpulos, la abordó con familiaridad excesiva, como si hubiera sido invitado a creer que ella estaba disponible para una indiscreción. El plan era simple y cruel, bastaba con que alguien viera a Aurelia coqueteando en secreto para que su reputación se quebrara. Y con ello, su resistencia. Aurelia sintió el peligro a tiempo, pero el espacio alrededor se cerraba con sonrisas, y cada intento de retirarse parecía alimentar la sospecha. En ese instante, Silas apareció como una sombra exacta. No lo hizo con teatralidad, sino con esa autoridad fría que convertía el aire en frontera. Su intervención no fue ternura, fue control. Y aún así, para Aurelia, fue una forma inesperada de salvación. Él comprendió la trampa con una rapidez furiosa, no solo porque conocía a su madre, sino porque veía la humillación como una herramienta política demasiado familiar. El roce inevitable de su mano guiándola fuera de la escena fue breve, pero encendió algo incómodo entre ambos, el reconocimiento de que, en un mundo donde todos actuaban, ellos dos eran los únicos que parecían capaces de mirar de frente. Aurelia sintió la contradicción, clavándosele en el pecho. Odiaba depender de Silas. Odiaba que él pudiera protegerla con un gesto. Odiaba que el contacto la perturbara más de lo que quería admitir. Silas, por su parte, experimentó un impulso inesperado de posesión, no de ella como trofeo, sino de la verdad. No permitiría que su madre fabricara otra mentira. No después de haber visto el diario. No después de empezar a sospechar que todo su poder estaba sostenido por un fraude antiguo. Y mientras el salón reanudaba el ritmo del baile, como si nada hubiera ocurrido, Aurelia y Silas quedaron atrapados en la misma red de enemigos, obligados a cuidarse en público para no ser destruidos por un juego social despiadado. La noche siguió avanzando, y con ella llegó el golpe más íntimo. Aurelia, aún con la máscara puesta, caminó hacia el árbol decorado que presidía uno de los salones anexos, buscando una excusa para recuperar el control de su respiración. Las ramas estaban cargadas de cintas doradas, pequeños objetos simbólicos y adornos antiguos que parecían reliquias familiares. Fue allí donde lo vio en un broche que no pertenecía a Hardwick House, un broche que ella habría reconocido incluso con los ojos cerrados. Había pertenecido a su madre, un objeto que desapareció tras la ruina de los Kenwood, cuando Kenwood Hall fue saqueada de forma silenciosa mucho antes de que la supuesta subasta legal ocurriera. Aurelia sintió que el mundo se contraía alrededor de ese pequeño metal brillante. Era la prueba física de que la ruina no fue un accidente financiero, sino un despojo premeditado. En ese instante, su odio se reorientó con violencia. Ya no era solo contra Silas, sino contra la maquinaria completa que convirtió a su familia en presa, y contra la posibilidad insoportable de que la casa Hardwick hubiera celebrado con trofeos robados. Cuando Silas llegó a su lado, atraído por su inmovilidad, vio el broche y comprendió el significado de inmediato, aunque no por nostalgia, aun por lógica. Ese objeto no debía estar allí si todo había sido limpio. El tic del gran reloj se escuchó más fuerte, marcando la cuenta regresiva hacia medianoche, como si cada segundo presionara la garganta de ambos. Silas recibió un mensaje final de su banco. Ansí no anunciaba el entendimiento con los Kenwood antes de las campanas. La ejecución de la deuda se activaría esa misma madrugada. Aurelia, sosteniendo el broche, como si quemara, sintió por primera vez que la venganza que había imaginado era demasiado pequeña para el tamaño real del crimen. Silas
Enfrentado a la evidencia de que su rectitud podía ser una farsa heredada, sintió la furia subirle como hielo quebrándose. Entre la música, las risas y los brindis, ambos quedaron unidos por una verdad peligrosa. Habían sido utilizados, y en esa unión nació una tensión nueva, más oscura y más íntima. No solo el deseo de destruir al enemigo, sino el deseo de proteger al otro del mismo sistema que los había puesto a pelear. La medianoche se acercaba, y con ella, la confesión inevitable, porque cuando las campanas sonaran, Aurelia tendría que elegir entre humillarlo como juró, o sostener una verdad que podía salvar su casa, y al mismo tiempo destruir la reputación del hombre que empezaba a dejar de parecerle un monstruo. Cuando el gran reloj de pie comenzó a anunciar los últimos minutos del año, Hardware House se transformó en un escenario cargado de una tensión invisible para la mayoría, pero insoportable para quienes conocían el verdadero precio de esa noche. Los invitados se agruparon alrededor del salón principal, con copas en alto, expectantes ante el brindis que sellaría alianzas, reputaciones y futuro. Lady Idonia Hardwicke ocupaba su lugar con una serenidad estudiada, convencida de que el desenlace estaba asegurado. El anuncio del entendimiento entre familias, la sumisión elegante de Aurelia Kenwood y la consolidación de su influencia sobre el ducado. Aurelia, en cambio, sentía el peso del broche de su madre oculto en la palma de la mano como si fuera un juramento antiguo, exigiendo cumplimiento. Silas permanecía inmóvil junto al reloj, observando cómo cada segundo borraba la posibilidad de volver atrás. Sabía que bastaba una frase, una sonrisa pública, para permitir que el sistema siguiera funcionando como siempre. Pero también sabía que hacerlo lo convertiría en cómplice consciente de una mentira que había destruido vidas enteras. Cuando el murmullo creció y los notarios invitados por conveniencia social fueron acercados discretamente, Silas dio el paso que nadie esperaba. Detuvo el brindis con una autoridad que no admitía réplica y anunció que, antes de celebrar el Año Nuevo, debía resolverse un asunto de legitimidad que concernía a todos los presentes. El salón quedó suspendido en un silencio denso, roto solo por el péndulo marcando los últimos latidos del año. Aurelia sintió el vértigo de quien sabe que el abismo se ha abierto y que ya no hay espacio para la retirada. Silas presentó el diario antiguo como un testimonio de fraude heredado. Explicó con crudeza cómo ciertas deudas fueron fabricadas para forzar la venta de propiedades, y exhibió el broche como prueba material de un saqueo, previo a cualquier procedimiento legal. Los rostros de los invitados pasaron de la curiosidad al escándalo contenido. Los notarios, incapaces de ignorar la evidencia, comenzaron a tomar notas con rapidez tensa. Lady Idonia intentó intervenir, apelando a la tradición, al honor del apellido, a la inconveniencia de exponer asuntos familiares en una noche sagrada para la sociedad. Pero sus palabras se diluyeron cuando el reloj marcó la medianoche exacta, y el año nuevo nació envuelto no en aplausos, sino en una verdad imposible de contener. En ese instante, Aurelia comprendió que la venganza que había planeado nunca habría sido suficiente. Lo que estaba ocurriendo era más grande, más peligroso y, paradójicamente, más justo de lo que jamás se permitió imaginar. La caída no fue inmediata, pero sí irreversible. A medida que las pruebas se acumulaban, el control de Lady Idonia se desmoronó, y con él, la fachada de una respetabilidad construida durante décadas. El barón Kenwood, presente por obligación y vergüenza, no pudo sostener más la mentira y admitió su firma desesperada. Su ceguera forzada por el miedo a perderlo todo. Kenwood Hall no fue devuelto en esa misma noche, pero su ejecución quedó suspendida. Y con ello se abrió la puerta a una revisión que cambiaría el destino de la familia. Aurelia, exhausta, sintió como el peso que la había sostenido durante años, el odio, comenzaba a resquebrajarse, no porque el daño desapareciera, sino porque la verdad le ofrecía algo distinto a la posibilidad de justicia sin humillación. Silas, por su parte, aceptó el costo sin negociar. Sabía que su reputación sería cuestionada, que los bancos dudarían, que la sociedad lo observaría ahora con una mezcla de sospecha y fascinación. Y aún así, por primera vez,
se permitió no sostener el papel del Marqués del Invierno. Cuando el salón empezó a dispersarse entre murmullos y miradas evasivas, Aurelia y Silas quedaron momentáneamente solos, unidos por una elección que ninguno había planeado, pero que ambos reconocían como inevitable. No hubo promesas grandilocuentes ni declaraciones públicas, solo la certeza silenciosa de que habían cruzado juntos una línea que los separaba para siempre de quienes habían sido al comenzar la noche. El amanecer el 1 de enero encontró a Hardwick House sumida en un orden distinto, más frágil, más honesto. Aurelia comprendió que podía marcharse con su apellido limpio y su orgullo intacto, pero también entendió que algo nuevo había nacido en medio del escándalo. Una alianza construida no sobre la deuda ni la humillación, sino sobre la decisión consciente de enfrentarse al mundo juntos. El año nuevo no les ofreció paz inmediata, ni un final fácil. Les ofreció un comienzo arduo, peligroso y profundamente humano, donde el amor no borraba la guerra que los unió, sino que le daba sentido. El amanecer del primer día del año encontró a Hardwick House envuelta en un silencio distinto, uno que no pertenecía al orden impecable de las grandes residencias aristocráticas, sino a la resaca moral de una verdad recién expuesta. La nieve seguía cubriendo los jardines, pero ya no parecía un manto de ocultamiento, sino una página en blanco. Aurelia observó ese paisaje desde una ventana alta, consciente de que por primera vez en muchos años no sentía la urgencia de huir ni la necesidad de atacar. La venganza que la había sostenido, que le había dado estructura y propósito, se había disuelto en algo más complejo, en la responsabilidad de decidir quién quería ser ahora que el enemigo ya no era una figura simple y odiable. Silas, a su lado, no llevaba la rigidez de la noche anterior, el peso que había cargado durante años, la certeza de que su rectitud justificaba cualquier consecuencia. Se había fracturado, dejándole una vulnerabilidad incómoda, pero liberadora. Ambos comprendían que el escándalo no terminaría allí. Allá vendrían investigaciones, alianzas rotas, miradas acusadoras. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, nació una forma distinta de confianza. Aurelia empezó a ver en sí las no al hombre que cobraba deudas sin alma, sino a alguien que había sido educado para obedecer un sistema cruel, y que, cuando tuvo la oportunidad real de elegir, decidió hacerlo de frente y a plena luz. Silas, por su parte, dejó de ver en Aurelia a la heredera insolente que se negaba a aceptar la realidad económica, y comenzó a reconocer a una mujer cuya rebeldía no era frivolidad, sino una negativa feroz a permitir que la injusticia se normalizara. En esa quietud posterior a la tormenta, ambos entendieron que no se habían salvado mutuamente de la ruina material, sino de algo más profundo, en la deformación que el resentimiento y la frialdad habían impuesto sobre sus vidas. El amor en ese contexto no apareció como una promesa idealizada, sino como una decisión consciente de no repetir los mismos mecanismos de dominación y silencio que los habían enfrentado desde el inicio. Cuando Aurelia decidió permanecer en Londres para colaborar activamente en la revisión de los documentos que podían limpiar el nombre de su familia, lo hizo sin exigencias ni condiciones impuestas. Ya no estaba allí como rehén ni como trofeo social, sino como una mujer que reclamaba su lugar con lucidez y firmeza. Silas, enfrentando el descrédito y la desconfianza de antiguos aliados, eligió acompañarla no desde el poder absoluto, sino desde una reconstrucción paciente de su propio legado. Juntos comenzaron a desmantelar la red de falsificaciones que había prosperado durante años bajo la apariencia de legalidad, conscientes de que cada paso tendría un costo político y personal. La sociedad observaba con fascinación contenida esa alianza improbable a la rebelde, que ridiculizaba a los poderosos, y el marqués, que había hecho del invierno su emblema. Pero lejos de los salones, en conversaciones silenciosas y decisiones compartidas, Aurelia y Silas empezaron a construir algo que no dependía de la aprobación externa. El amor que los unió no borró el pasado ni suavizó sus heridas, las integró como parte de una historia más honesta. Aurelia aprendió que la justicia no siempre necesita humillación para ser efectiva, y Silas comprendió que la firmeza
sin humanidad termina convirtiéndose en violencia. Así, cuando el año nuevo avanzó y las primeras semanas trajeron consecuencias inevitables, ambos se mantuvieron firmes, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaban solos frente al mundo. La moraleja de su historia no fue la redención instantánea ni el final fácil, sino la certeza de que el amor verdadero no nace de la ausencia de conflicto, sino de la valentía de mirarse sin máscaras y elegir, incluso después de la guerra, caminar juntos hacia un futuro que todavía debía ser ganado. Y así, cuando la historia de Aurelia Kenwood y Silas Hardwicke llegó a su punto de quietud, el narrador se detuvo un instante, consciente de que no todas las batallas terminan con aplausos, ni todas las historias de amor con certezas absolutas. Algunas, como esta, dejan una resonancia más profunda a la pregunta silenciosa que se queda con quien escucha. ¿Cuántas veces el odio nace de una verdad incompleta? ¿Cuántas veces el enemigo resulta ser solo otro prisionero del mismo sistema, mientras el invierno retrocedía lentamente y Londres seguía girando con su maquinaria social intacta? La historia de estos dos enemigos convertidos en aliados recordaba que el amor más poderoso no es el que promete huir del conflicto, sino el que se atreve a atravesarlo. Si esta historia logró estremecer, si alguna escena despertó indignación, ternura o ese nudo inevitable en el pecho, entonces el viaje ha valido la pena, porque cada relato compartido mantiene viva la tradición de las grandes historias románticas, aquellas donde la justicia, el deseo y la valentía se entrelazan en salones iluminados por velas y decisiones que cambian destinos. El narrador, con voz serena, invita ahora a quien escucha a no dejar que este momento se pierda en el silencio, a formar parte de un espacio donde estas historias continúan encontrando hogar y eco. Por eso, si deseas seguir explorando romances históricos llenos de tensión, secretos, enemigos que se convierten en amantes y mujeres que desafían el destino impuesto, este es el momento de dar un paso más. Suscribirse no es solo un gesto técnico. Es una forma de apoyar la creación de relatos largos, cuidados y profundamente emocionales, donde cada palabra busca transportar a otra época, y cada historia se construye con intención. Dar me gusta ayuda a que estas narraciones sigan llegando a quienes necesitan perderse por un momento en mundos de pasión, conflicto y esperanza. Compartir permite que otras personas descubran que aún existen historias que no se conforman con finales simples, sino que celebran el amor como una elección consciente. Y dejar un comentario abre la puerta a nuevas voces, nuevas ideas y nuevas historias por contar. El narrador se despide, no con un adiós definitivo, sino con la promesa implícita de más inviernos, más bailes, más verdades ocultas y más amores nacidos en medio de la guerra. Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, estas historias seguirán viviendo.